¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación a participar en este conversatorio, donde la idea es hacer como una suerte de balance sobre la exposición. Estamos con José Carlos Mariátegui, que es curador de la exposición. Mi nombre es Elisa Arca, yo soy parte de ATA y soy también parte del equipo de investigación detrás de esta exposición. Sí, y como ya mencioné, Lisa, estoy yo también acá, José Carlos Mariate, y que curé esta exposición en el Corihuasi. Y como bien dice Lisa, la idea es justamente conversar algunos puntos que nos parecen importantes, que son parte, de alguna manera, de los objetivos que buscaba la exposición y los diferentes elementos que compuso el proyecto. Y en base a eso también hablar de algunos otros temas asociados a la investigación, algunos aspectos, digamos, en relación a los marcos conceptuales también, y probablemente también un poco pensar a largo plazo en este tipo de proyectos, o qué es lo que perseguimos a largo plazo, porque nuevamente cualquier proyecto audiovisual de este tipo creo que tiene la particularidad de siempre pensar a muy largo plazo. Sí, quizás podríamos comenzar por el programa público, ¿no? Primero, como ese deseo de extender el espacio de exposición a un espacio virtual, por así decirlo, a través de estos conversatorios. Y revisándolos, encuentro que hay, bueno, obviamente tratan de temas sumamente distintos desde perspectivas también bastante distintas, ¿no? Pero creo que hay algunos temas en común que hemos encontrado. Quizás el primero de ellos, desde un aspecto quizás incluso afectivo, podríamos decir, lo que estas obras significan para los realizadores. Me quedó muy presente lo que dijo Mario Hacha con respecto a su obra, que es una suerte de pieza arqueológica, ¿no? ¿Qué significa eso para los realizadores? Es algo que ven con distancia crítica, con también como cierta nostalgia, pero pienso que más allá de eso hay un aspecto muy interesante suscitado por, obviamente, no solamente la exposición, sino también por un deseo de estos realizadores de, si no es continuar su obra en distintos formatos, en distintos géneros, es un deseo también de volver a estas obras, ¿no? Volver a estas obras, por ejemplo, en el caso de Raúl Goiburu, que ha reeditado o ha incluido nueva información a su obra original. Eso por un lado. Y por otro lado es también en el caso de creaciones de corte más colectivo, digamos, lo que significa juntarse con estos miembros del equipo para reactivar estas obras, para en algunos casos rescatar aquellas que se han perdido en el tiempo, que se han perdido o que se han censurado, que se han eliminado de manera muy intencional, como la que se menciona en el primer conversatorio, si no me equivoco, sobre Javier Heró, ¿no? Y lo que significa también eh, pasar por un proceso de casi investigación detectivesca, ¿no? De dónde está esa película y buscarla alrededor del mundo. No sé si... Sí, Ujú. yo quería complementar un poco. De hecho, creo que a un realizador, hay una lectura en relación a un realizador, digamos, que produjo hace 50 años, que claro, en parte, muchos de esos realizadores no necesariamente están haciendo hoy día trabajos audiovisuales, por un lado. Por otro lado, quizás sus trabajos audiovisuales dicen hoy día buscan otras cosas y ven estos trabajos como que han sido parte de su historia, pero no lo ven como su presente, ¿no? Entonces, el trabajo de nosotros como investigadores y como curadores y difusores es a otorgarle a ese trabajo el valor histórico, pero también conectarlo en el presente, aunque digamos, no sea el foco del artista en el momento actual, ese tipo de trabajo de cara al presente, de alguna manera también poner en valor justamente el trabajo que hicieron, ¿no? Es complejo, diría yo, porque nuevamente estamos tratando de rescatar no solamente la obra a nivel de la digitalización, de todo el trabajo de, digamos, de rescate propiamente técnico, sino también rescatar por qué esa obra es relevante el día de hoy, que nuevamente es una lectura que nosotros podemos tener de manera objetiva, pero que definitivamente es diferente a cómo la ve el realizador, ¿no? Eso me parece que es un punto válido siempre a considerar, ¿no? A considerar el punto de vista del realizador, pero también por qué creemos que esa obra hoy día es relevante, o también no necesariamente la obra, sino cómo esa obra con otras obras
en un concierto, en eso después creo que vamos a conversar con más detalle porque una exposición es importante, como en este concierto paralelo de ver múltiples trabajos, algunas obras como que conversan entre sí y le dan relevancia a esos contenidos y de alguna manera refuerzan ciertas ideas, ¿no? Entonces, como tú bien decías, Elisa, hay también una línea de trabajos interesantes que han sido, que son trabajos de los 70, pero que recién han sido editados recientemente. Y que también, al ser editados recientemente, hay una lectura actual que definitivamente se engrana, ¿no? Y la otra cosa que para lo que estos conversatorios sirven, como es un esfuerzo, hacerlos, a veces conectas a gente que no se han visto en 50 años, por ejemplo, Manongo Mujica y Mario Hacha, o digamos, también el realizador con el creador sonoro, ¿no? Justamente. Pero al estar los dos juntos también aparecen nuevos elementos o entre los dos recuerdan aspectos que quizás de manera separada no hubiesen sido puntos a tratar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas creo que también hacen muy rica estas conversaciones y eventualmente también aparecen temas o comentarios sobre otras obras o sobre otras personas que pueden servir para seguir identificando y rescatando nuevos proyectos, ¿no? Claro, totalmente. Y quizás adelantando un poco, otro tema del que quisiéramos conversar, creo, es un poco el método para, o los métodos un poco híbridos también para acercarnos a esta etapa de la producción audiovisual peruana, que es finalmente un poco el efecto bola de nieve, ¿no? Alguien menciona a alguien y se le entrevista y así sucesivamente, ¿no? Que creo que es finalmente algo bastante natural. em, Porque si bien algunas de estas obras aparecen en recuentos muy importantes, como cuando el cine era una fiesta, o en fin, otros libros sumamente importantes para la historia del audiovisual, igual obviamente hay aspectos que no necesariamente se han tocado, y en ese caso el testimonio oral de estas personas se vuelve sumamente rico, ¿no? Y necesario de plasmar y preservar también. Y hablando, cuando mencionaste este encuentro entre la producción sonora y la producción de imagen en movimiento, pensé también que no solamente es un diálogo entre dos personas, ¿no? Dos creadores, sino también entre dos aspectos técnicos que a veces se tratan por separado. Y es algo que estábamos conversando un poco antes de esta conversación, que a veces el audio está en otro formato y vive una vida independiente de la imagen en movimiento, ¿no? Del fílmico, en este caso. Y que a veces juntar esas personas también significa juntar dos partes de la obra para su posterior preservación. Y eso obviamente no solamente ha pasado en el rescate o en la preservación de estas obras, sino de muchas otras, ¿no? Y a veces hasta es provechoso que se guarden por separado, ¿no? Porque si alguno de los formatos decae y luego se vuelve no reproducible, a veces la esperanza está puesta en este otro formato que a veces es el del audio, ¿no? No sé si quizás podríamos hablar de otro de los temas recurrentes en el programa público, que es un poco la relación entre estas obras y el discurso oficial. Si es que son voces que, bueno, algunas de ellas directamente financiadas y que se han hecho en el contexto de un programa de difusión de ciertas ideas, de propaganda, y otras que, por el contrario, están un poco en los márgenes, ¿no? Y cómo eso, tú como el curador de la exposición, has abordado o has pensado en estas diferencias. Yo creo que sí, definitivamente uno de los elementos que se da en los 70 es que hay un discurso oficial, ¿no? Que está dado por propaganda, de alguna manera por documentales que tienen un elemento de propaganda, ¿no? Pero creo que hay varios elementos que nos permiten ir más allá de ese elemento propagandístico. Primero, que ese elemento propagandístico, lógicamente, tenía que ver con un contexto determinado en los años 70, ¿no? Entonces, hoy día, ¿cómo queremos ver esas obras? ¿Cómo podemos acercarnos a compararlas, por ejemplo? ¿No? Hay un caso muy particular que es
lo que podríamos decir la comparación de dos versiones de la maratón de triciclos, ¿no? Que las podemos ver ahí juntas, ¿no? Entonces, eso también nos permite, de alguna manera, ya no irnos tanto al aspecto, digamos, de que ambos son propagandas comunicacionales, sino también podemos identificar otros aspectos estéticos de dos realizadores diferentes, o podemos también analizar ciertos aspectos en cómo se configuraba en ese momento la sociedad, aspectos que van nuevamente más allá del contexto puntual de por qué se realizó la obra. Eso me parece que es un punto bien importante. O, por ejemplo, me parece muy relevante los trabajos de animación, por ejemplo, también hay un aspecto ahí de comparación de técnicas de alguna manera, de ciertos elementos que nos permiten ver cuán, por ejemplo, el trabajo de Gonzalo Fluker, si bien lo empezó en los 70, lo terminó a inicio de los 80, ¿no? Entonces también nos damos cuenta que se vuelven trabajos bastante complejos y hazañas prácticamente, ¿no? Entonces, nuevamente, son elementos que a veces se pasan desapercibidos, pero que son importantes de ser considerados cuando uno piensa en estos proyectos. Muchos de los proyectos son verdaderas hazañas en todo sentido, a nivel del esfuerzo económico, del esfuerzo de personas, ¿no? Pero nuevamente, creo que lo interesante aquí es analizarlo desde diferentes ámbitos y también creo que hay un aspecto adicional en relación a la historia de la época, de los años 70, que suceden dos situaciones de hoy día problemáticas. El recuento en los años 70 está muy orientado a ciertos temas que siempre son los mismos, se repiten constantemente, eh, que son parte de la historia escrita, es decir, de la historia intelectual, de las publicaciones que se han hecho, de documentos que se tienen, pero que no incorporan necesariamente esta otra historia audiovisual en donde nuevamente hay temas relevantes como estas movilizaciones, ¿no? Se le ha hablado mucho del Cinamos, pero nunca se habla específicamente de este tipo de acciones, de estas movilizaciones carrera, de las carreras o las maratones que se hacían. Entonces, es como que esto ayuda a reforzar ciertos planteamientos históricos, pero aportando documentos no escritos, sino audiovisuales, o documentos que habitualmente no se consideran. Y el otro aspecto es que incorporas a realizadores y a creadores que no necesariamente son directores de cine, en el sentido estricto, porque lamentablemente, nuevamente, las lecturas a veces formales y académicas, cuando hablan de este tipo de materiales, los vinculan directamente con películas que se han pasado en el cine. Y estos no son películas, son cortometrajes que se han pasado antes, o son documentos que no necesariamente se han pasado, sino en noticieros, etcétera. Entonces, nos permite tener una idea mucho más diversa de la producción creativa y audiovisual, ¿no? Y nuevamente creo que aportan a esta historia de los años 70 que está parcialmente contada y que nuevamente como que los temas son recurrentes, pero no los tangibilizamos propiamente, entonces se quedan en una ala bastante, digamos, bastante descriptiva y no nos permiten incorporar todos esos elementos que realmente generan la sensación de esa movilización, ¿no? Claro, y has mencionado dos elementos que también quería rescatar que creo se encuentran en el programa público. Por un lado, lo que decía sobre estos proyectos como hazañas, ¿no? Y creo que eso también tiene mucho que ver con la disponibilidad técnica. em, Se mencionan a veces casi de manera anecdótica, pero en realidad es sumamente importante de entender. Creo que era Pedro Neira quien mencionó que en cierto periodo había una sola cámara de 35 milímetros. Claro, ¿qué significa eso para la producción audiovisual peruana, ¿no? ¿Qué tipo de redes se tienen que tejer casi forzosamente para acceder a esta cámara? También se mencionó, bueno, lo que mencionaba del documental de Javier Heró y cómo se terminó encontrando en el laboratorio de Technicolor, si no me equivoco. Technicolor, Ajá. sí. Claro, y nuevamente aquí también aparecen estas redes, ¿no?
que tienen mucho que ver con la tecnología que se usaba en la época. ¿Cómo termina una película como esa en el laboratorio de Technicolor si no se piensa, o sea, cómo entender eso si no se piensa en las redes de producción de la época, ¿no? A través de Batievsky en este caso. Eso por un lado, como esta disponibilidad técnica que explica ciertas acciones, ¿no? La presencia o ausencia de ciertos dispositivos y tecnologías de la época, como explica que ciertas películas se hagan o no se hagan, ciertos cortos o animaciones en este caso, ¿no? En el caso justamente del perfil del invisible, es interesante también como un caso de estudio en la medida en que es hecho a mano, ¿no? Gonzalo Flucker nos ha mostrado estos dibujos y están presentes también en la exposición o estuvieron presentes en la exposición. Eh, Claro, en este caso es más bien lo opuesto, ¿no? Más bien como un trabajo personal a largo plazo, interrumpido por una serie de circunstancias, y que termina en los laboratorios de Telecine, ¿no? Editado por Victoria Chicón, que también está presente en la exposición con otra obra. Y claro, nuevamente aquí también, Telecine era una productora muy importante de publicidad, y quizás, bueno, hay esta muy importante historia de la animación en el Perú escrita, que creo que da cuenta de un fenómeno interesante de la relación entre publicidad y animación. Y nuevamente, ¿no? Tener que ir a formas no necesariamente valoradas en términos estéticos para entender eh, el aspecto estético de ciertas obras canónicas, por así decirlo. Eso por un lado, y por otro lado, mencionaste también em, estas obras como documentos en algún momento, y qué lectura se puede dar de estas obras más allá del aspecto estético como un documento histórico para entender un periodo, ¿no? Y, y quizás eso lo podemos conectar directamente con algo de lo que queríamos conversar, que es cómo la curaduría o cómo la disposición en el espacio de las obras permite dar cuenta de otras historias. Y quizás en ese sentido tú estés más capacitado para hablar de este Ah, tema. sí, es que, digamos, a veces, sobre todo en estas épocas de los Zooms y de que muchas de las exposiciones o de los programas audiovisuales se han presentado en pequeñas pantallitas en las computadoras, eh, hemos quizás perdido o olvidado la importancia de por qué hacer una exposición, ¿no? ¿Por qué el espacio físico sigue siendo importante? Y particularmente en el caso del audiovisual, ¿qué diferencia una exposición en un espacio físico donde hay 10 o 12 pantallas de un programa que ves una después de la otra y te quedas ahí, pues, no sé, 2 o 3 horas, ¿no? Y hay una diferencia fundamental. En el espacio físico, la lectura de estos materiales es no lineal, es decir, uno como que navega, ¿no? Además, son como capas de información. La muestra, y después vamos a hablar más en detalle, tiene diferentes capas, ¿no? Tiene los trabajos como tal, las obras completas como tal, ¿no? La disposición de ciertos trabajos, por ejemplo, dos animaciones juntas, nos permite que las personas puedan comparar un poco más una de la otra, ¿no? O, por ejemplo, hemos hablado del caso de los dos trabajos de las maratones de triciclos, ahí nuevamente hay un espacio de comparación, y de por sí todo el ambiente te genera este fenómeno de que como que estás navegando en una época, ¿no? A su vez están pues documentos físicos en papel, ¿no? Que también te permiten entender cómo se produjeron ciertas cosas o ciertas negociaciones que tuvieron que darse, ¿no? Y en paralelo tienes otras capas, ¿no? Ya cronologías, mapas de relaciones, que podemos conversar un momento con más detalle, pero que normalmente suman a esta riqueza que te permite el espacio de exhibición, que no te permite una programación audiovisual que es uno detrás de otro, y por lo tanto tu lectura de las obras va a tener definitivamente un componente mucho más, mucho más lineal, mucho menos desestructurado, que te permite atar una cosa con la otra rápidamente, ¿no? Y encontrar relaciones no tan obvias, ¿no? Entonces,
por eso creo que es bien importante enfatizar la necesidad de exposiciones de materiales audiovisuales, ¿no? Y nuevamente, no solamente con materiales audiovisuales pueden sumarse otros tipos de capas, pero, a ver, es importante tener el material audiovisual, ¿no? Es muy importante. Claro, y creo que un ejemplo de esa combinación de documentos con material audiovisual también está presente en una exposición reciente como Rebeldes y Valientes, que tiene lugar actualmente en el Centro Cultural de la Católica, ¿no? Sobre mujeres participando en la producción audiovisual, ¿no? Y es muy interesante ver recortes que ellas mismas han conservado a lo largo del tiempo, cosa que también podemos, de la que podemos hablar más adelante, ¿no? Quién conserva estos documentos, por qué los conserva, es simplemente una intuición que uno tiene de preservar, bueno, su propio legado, pero creo que somos muy afortunados de quizás estar aún a tiempo en algunos casos de conservar estos documentos. Y lo que nos dicen también sobre eso, no solamente son recortes donde se menciona el nombre y uno conserva por una cuestión, no sé, ególatra ni mucho menos, ¿no? Es también documentar un trabajo y darle contexto. Y, por ejemplo, el trabajo que venimos realizando con Victoria Chicón, y estoy segura que Gabriela Yepes, la curadora de Rebeldes y Valientes, también ha realizado con, bueno, con todas las realizadoras con las que he estado trabajando, es qué nos dicen sus contratos, qué nos dicen esos documentos que quizás no prestamos demasiada atención, como por ejemplo, si mal no recuerdo, hace poco vi un documento de cuánto costaba la postproducción en video de un cortometraje, ¿no? Y claro, están en dólares de la época, es decir, digamos, el cambio ha cambiado, pero lo que nos dice también es, en muchos casos, los límites que había a la producción audiovisual, pero también qué personas estaban activas en ese sector, ¿no? Qué laboratorios, qué casas de producción, entre otras cosas. En otras palabras, ¿qué nos dicen estos documentos sobre los trabajos audiovisuales? Más allá de, en algunos casos, por ejemplo, si mal no recuerdo en la exposición de la que estamos hablando, eh, está lo de Mario Hacha, ¿no? Como dibujos preliminares y esquemas para la producción de su obra. Pero están también estos otros documentos, digamos, menos relevantes creativamente, pero igualmente importantes para entender en qué circunstancias se producen estas obras. Em, Sí, y yo quisiera también agregar ahí un aspecto que es importante. Por ejemplo, ¿no? Tú mencionas ahora cuánto cuesta la producción de algo en esa época. Habría que traer los precios actuales para poderlo contextualizar, porque lo contrario te quedas con un monto que puede significar nada hoy día, ¿no? Entonces, nuevamente, el contexto y explicar cómo esos números, esos datos son relevantes hoy o cómo lo podemos comparar, me parece que es bien importante, ¿no? Nuevamente, tú decías, había solo una cámara en ese momento, ¿no? Una cámara de 35 milímetros disponible, ¿no? Son aspectos que limitan o permiten cierto grado de producción, ¿no? O un estudio de animación que también era como de los más activos, ¿no? Entonces, todas esas cosas limitan los aspectos. Pero lo que me parece también importante es irnos más allá del Perú o de Lima en este caso, que el principal contexto es Lima, pero irnos más allá a otras escalas, ¿no? Y poder comparar, por ejemplo, vemos el trabajo de Francisco Sagasti, que no fue hecho en el Perú, y digamos, no es un trabajo necesariamente audiovisual, es un trabajo más, digamos, de uso de tecnología para una acción performativa, ¿no? Pero podemos llevar eso a los pocos años luego, en los años, inicio de los 70, en 73 más o menos, al trabajo M3x3, que es de Ana Livia Cordeiro, que de alguna manera trabaja muy similarmente, de hecho usa un software, el mismo software para un trabajo que tiene, digamos, tiene una crítica más bien en relación a la determinación computacional que se puede dar en la danza, pero de todas maneras, de alguna manera podemos conectar estas dos obras dentro de un universo de producción en relación al tema de la coreografía por computadora, ¿no? Entonces, también creo que es muy importante, y es algo que a veces en el Perú no lo consideramos mucho, es cómo llevamos estos trabajos, ¿por qué llamamos estos trabajos pioneros, ¿no? O por qué, yo sé que el término pionero a veces es complicado,
pero ciertos trabajos se pueden denominar pioneros porque han sido de los primeros que han avanzado algo que luego se ha difundido más. Entonces, nuevamente, Dalila Cordero es mucho más conocida que Francisco Sagasti, pero el trabajo de Francisco Sagasti fue previo y por lo tanto fue un trabajo pionero que empezó, fue uno de los trabajos que empezó esa línea. No necesariamente fue más difundido, pero se puede decir, bueno, hubo trabajos anteriores. Igual pasó, y es un caso interesante, en el caso del trabajo que se presenta de Rafael Hastings, What Do You Really Know About Fashion, luego de muchos años, casi 7, 8 años, Andy Warhol también empieza a sacar trabajos en relación al backstage de modelos, tanto hombres como mujeres, totalmente conocido el trabajo de Warhol audiovisual y prácticamente desconocida esta obra que además la hemos rescatado luego de 50 años de haber estado casi silenciosa, durmiendo, ¿no? Entonces, nuevamente, es como que estamos tratando también hay dos lecturas, ¿no? Una, es importante saber que no los trabajos que pensamos que han sido los pioneros fueron solamente los pioneros, que hay otros trabajos más que también son parte de esa articulación pionera. Y por otro lado, que me parece que es un punto importante, en algunos casos darnos cuenta que en América Latina se crearon muchas obras que han sido fundamentales para la historia del audiovisual, para la historia del arte y la tecnología en el mundo, ¿no? Que es nuevamente algo que a veces no ponemos, no, digamos, no impulsamos tanto o no lo hacemos evidente, ¿no? Y creo que son puntos muy importantes porque nuevamente aportan a una historia mucho más diversa, mucho más rica, y salimos de ese monolito occidental, Estados Unidos, ese eje Estados Unidos, Europa, Japón, que ha dominado un poco la historia del audiovisual y de la creación en nuevos medios en los últimos 50 años. Claro, y volviendo a esta idea de discurso oficial y no oficial, podríamos quizás extender el concepto de oficial en la medida en que muchas obras de esta exposición son una respuesta directa a los medios de comunicación masivos. Obviamente esto se va a extender mucho más en los 80, con el trabajo del grupo Chatsky, por ejemplo, pero desde ya, y sobre todo pienso yo en la obra de Hastings en particular, hay definitivamente, más allá de la fragmentación y la contemplación de los cuerpos, que en realidad creo que él también confiesa hasta cierto punto, es una cuestión medio bayorista hasta cierto punto. Creo que también hay, y esto lo menciona, se menciona en la placa inicial de la obra, es también una respuesta a cuál es el tipo de belleza que se difunde como la única viable a través de los medios de comunicación. Obviamente no solamente en el registro audiovisual, pero en la creación misma de algo como la carrera de Chatskis o la carrera de triciclos. Hay también esta idea que se mencionó en uno de los conversatorios de vincular el deporte con contenido político, el deporte de masas, ¿no? Esta idea de qué es lo que consume el común de los mortales. Y eso se ve desde una perspectiva bastante crítica en muchos casos. O incluso, si queremos extender aún más esta idea, podríamos incluir también a la obra de Hacha en este caso. No es tanto una reflexión sobre los contenidos del cine comercial, sino sobre el aparato mismo, ¿no? Y en ese sentido, claro, retoma esta idea em, de romper literalmente con el aparato cinematográfico. Y, Em, por ejemplo, sí, por ejemplo, en el caso de Hacha, sería muy difícil, aunque se ha hecho en el caso de algunos autores, eh, volver a generar una exposición parecida para que la gente pueda sentir esa experiencia, ¿no? Se hizo con una de las primeras exposiciones que hizo Nam June Paik, por ejemplo, hace poco se ha tratado de reconstruir un poco el espacio y los experimentos, pero creo que en todo caso aquí lo interesante ha sido que hay documentos que explican el proceso y los diferentes soportes, artefactos que Hacha diseñó, concibió, y además hay un material audiovisual que nos permite un poco entrar en ese contexto, ¿no? Nuevamente, no es quizás lo perfecto, pero
nos apoyamos de dos soportes, el documental y el audiovisual, para poder acercarnos a una exposición que sería, pues, de otra manera, prácticamente no hay forma, ¿no? O sea, vamos a escucharlo, vamos a leerlo en libros, pero no vamos a percibir ese trabajo y la complejidad y qué es lo que se quería desarrollar, porque nuevamente la lectura académica puede no contener estos elementos que afortunadamente en el contexto de una exposición sí se hacen mucho más fáciles de percibir, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que, nuevamente, volviendo al tema, porque es importante, ¿qué aporta una exposición? Bueno, aportas todos esos elementos que nuevamente no son eh, los más naturales de percibir cuando uno lee un texto, ¿no? Definitivamente. Sí, y en esa nota quizás podríamos pasar a conversar un poco de los tres ejes que organizan esta exposición, que son dispositivo, experimentación, participación. Ujú. Em, lo pienso, o sea, pienso en esa transición por lo que mencionaste de este potencial interactivo, la referencia a Nam Pai, que evidentemente. Em, ¿Qué es lo interactivo en esta exposición? Claramente la exposición no lo es, pero quiero decir, dentro de las obras, ¿qué es ese componente interactivo que te llevó a hacer esa selección? A ver, definitivamente hay un componente interactivo en algunos de los trabajos que impulsan la movilización popular, la movilización social, ¿no? Todo el trabajo que hizo Sinamos y otras organizaciones en los años 70. Entonces, de alguna manera, ese tipo de movilización, es muy difícil de percibir en una publicación, en un libro, pues. Entonces, esos trabajos no vamos a decir que son del todo interactivos, pero de alguna manera retratan ese movimiento, ese empuje que se le daba a los grupos, y además son ideas muy creativas, o sea, ¿no? Los trabajos, las maratones y las carreras eran trabajos diseñados, concebidos por un artista conceptual, Luis Arias Vera, ¿no? Entonces, creo que ahí, por ejemplo, hay un componente interactivo, de participación, de movilización, que me parece que es importante. El otro aspecto, cuando hablamos de dispositivo, también hablamos de las capacidades y las limitaciones que te da, ¿no? O sea, desde los dispositivos creados por Mario Hacha para su exposición de introducción al cinematógrafo, pero también, por ejemplo, el dispositivo es un programa, ¿no? Por ejemplo, el programa que desarrolló Francisco Sagasti. Eso también es una suerte de artefacto, ¿no? Nuevamente, a veces el software más consideramos el hardware que el software a veces, y no pensamos en que en esa época ya habían desarrollos de software que son interesantes de notar, ¿no? Eh, y, y, claro, el otro aspecto es que cuando hablamos de experimentación, creo que, por ejemplo, hay muchos trabajos que no se pensaron de corte experimental, pero que tienen componentes experimentales, donde ciertos juegos de imágenes, de solarizaciones, de cambios de color, permitían que la obra no solamente sea un trabajo propiamente informativo, documental, sino que tenían algunos componentes que los volvían un poco más en este campo de lo que podríamos llamar pues el cine experimental, ¿no? Y también puede ser trabajos que tienen un corte etnográfico, ¿no? eh, eh, que hay varios en la exposición que reflejan un poco ese corte etnográfico, niños, o el trabajo que recientemente ha editado Carlos Ferrand, que se llama Mecánicos Piratas, que de alguna manera, si bien son lecturas etnográficas, tienen algunos elementos que te llevan más allá de una lectura simple o de un documento simple, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que viene ese aporte experimental en muchos de los trabajos. Tierra sin patrones también es una obra que tiene algunos elementos en donde van cambiando imágenes, se van haciendo ediciones que son poco convencionales para la época, que también denotan este ánimo experimental, ¿no? Entonces, había un ánimo experimental y por lo tanto había un ánimo de hacer cosas diferentes, nuevas, innovadoras, ¿no? Y creo que eso, por ejemplo, si uno lo analiza tú has mencionado, por ejemplo, la exposición
de los últimos, digamos, 50 años de producción audiovisual, en el caso vinculada a mujeres, ¿no? Que se está dando en la universidad, en el Centro Cultural de la Universidad Católica, pero también vemos que hay etapas que probablemente no han sido tan creativas como otras, ¿no? Donde los materiales son bastante convencionales, como vemos en el cine, en otros contextos, pero creo que lo importante es justamente rescatar esas diferencias, ¿no? Rescatar esos intentos por hacer cosas un poco diferentes, un poco experimentales y pioneras, ¿no? Y que existen en el Perú. Creo que ese es un aporte importante no solamente a la historia del audiovisual en el Perú, sino a la historia del audiovisual en el mundo, porque cuando queremos mostrar y comparar con otros contextos, tenemos que mostrar a partir de la diferencia, no de algo que sea igual. Claro, y es, creo que algo que salta a la vista bastante en la exposición, en algunas de las obras al menos, es cómo esta vanguardia, llamémosla así, expresada en términos de imagen, a veces es casi, no voy a decir opacada, pero orientada a cierta lectura a través de de la voz que narra, ¿no? Hay esta voz que invita al espectador a leer las imágenes de cierta manera, vinculándola a conceptos muy claros de movilización popular o de lo que, entre comillas, el pueblo quiere, ¿no? Entonces hay como este contraste entre una voz que dirige la mirada de manera muy clara eh, con, digamos, experimentaciones en el ámbito visual. Pero también existe, evidentemente, la innovación en términos sonoros, ¿no? Y el acompañamiento musical, la creación musical que está vinculada, por ejemplo, al perfil de lo invisible o a lo de Mario Hacha, que en algunos casos potencian este aspecto como innovador en términos audiovisuales, ¿no? Entonces hay como, es interesante ver el vínculo entre imagen y sonido y cómo se relacionan con respecto a esto que queremos identificar como, como experimental o como en todo caso desviado de la norma, ¿no? Sí, yo también ahí creo que vale la pena mencionar, por ejemplo, un trabajo como el de Carlos Ferrán de los Mecánicos Piratas. Tiene una capa sonora muy interesante, que fueron sonidos que su esposa, en ese momento su pareja, recabó en Lima, y por lo tanto, de alguna manera en la obra lo ha editado recién el año pasado, ha incorporado esas dos capas, ¿no? Entonces, nuevamente, es interesante porque ahí hay también un retrato de la radio, de muchos de las noticias o de los reclames de ese momento. Entonces, es una capa muy interesante que se agrega al trabajo, ¿no? Por eso es que tienen ese aspecto de no convencional, porque como que suman cosas y al final uno tiene que entender que no es solamente un mero trabajo audiovisual, sino que tenemos que tratar de entender toda la riqueza que muchos de estos trabajos tienen a veces, ¿no? Y que los sacan fueramente del fuero convencional propiamente, ¿no? O por qué consideramos que tienen algo que aportar a esta lectura sobre la historia del audiovisual en el Perú, ¿no? Sí, absolutamente. Em, Quizás podríamos también hablar de estos elementos que son parte de la exposición y obviamente también parte de la investigación que se está llevando a cabo de manera extensa, ¿no? No es como una investigación que tenga un inicio y un fin, sino que, como decíamos, nos lleva a nuevos lugares, que es, bueno, la cronología que hiciste y el mapa de relaciones que también elaboraste, y en qué medida es relevante tener estas herramientas o qué es lo que nos permiten ver o sea, ¿por qué los consideraste importantes? Sí, pues justamente creo que es importante ponernos en contexto. A veces no hay que mirarnos al ombligo tanto, hay que ponernos en contexto. Y cuando digo ponernos en contexto es ponernos en contexto no solamente sobre los creadores de esa época, sino también sobre qué pasaba en ese momento en el país, ¿no? No hay, digamos, si bien se ha escrito mucho sobre la etapa de los 70,
no hay del todo cronologías muy detalladas, extensas sobre esa época. Entonces armamos una suerte de cronología de la historia del Perú en esos años y también qué pasaba en el mundo, ¿no? A nivel de los desarrollos creativos, tecnológicos, ¿no? Entonces, esto nos permite también contextualizar un poco más, ¿no? Porque si sabes que en esa época, pues, se da la transmisión del hombre en la luna, o si sabes que en esa época se producen en América Latina también algunas exposiciones importantes de arte y tecnología, entonces empiezas a contextualizar un poco más y salimos solamente del espectro muy local que a veces puede parecer que tenga esos trabajos. Si a eso le sumamos, eso es una forma, las cronologías paralelas, en el caso de la exposición armamos tres, ¿no? Una, el contexto creativo, el contexto nacional y este contexto regional internacional, ¿no? Eso nos permite, pues, tener una imagen histórica sobre en qué momento se desarrollan estas obras y cómo algunas están conectadas o no. Eh, el otro elemento son los mapas de relaciones. Los mapas de relaciones permiten vincular a personas con varios proyectos, que son como casi como se ven como nodos, ¿no? Pero también nos permiten desarticular la idea del autor como director, como creador. Creo que uno de los puntos que creo que hay que trabajar todavía mucho es entender que la producción audiovisual, al ser una producción que requiere de muchas manos, una obra colectiva. Entonces tenemos que también, a nivel de la investigación, digamos, no solamente enfocarnos en los autores, en los que llamaríamos los directores de la obra, en los creadores principales, sino también en los técnicos que participaron, los músicos, los editores, los productores ejecutivos, por ejemplo, ¿no? O sea, el caso de, a ver, creo que de alguna manera está ligado también a proyectos de más largo aliento, pero el caso de Ernesto Lich Schneider o digamos, de otros productores ejecutivos que cumplieron un papel fundamental, no solamente porque pues impulsaron la financiación y llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Sino que tuvieron el cuidado de mantenerlos, de mantener estos materiales y por lo tanto tenemos un acervo ahí valiosísimo, ¿no? Igual probablemente en el caso, en lo que tú vienes investigando con Victoria Chicón, ¿no? O sea, nuevamente tratamos con eso también de salir de el creador único que no es y que de alguna manera no es cierto, no existe ese creador único en una obra audiovisual, ¿no? Incluso una persona como Arturo Sinclair, por ejemplo, ¿no? Que colaboró en muchísimos de esos trabajos a nivel técnico, era también director de sus propias películas. Entonces, hay como un mundo, creo yo, importante de elucidar a los diferentes actores y cómo participaban en este ecosistema, ¿no? Además, no eran tantos tampoco. Claro, y aparte creo que es, digamos, reforzando esta idea de centrar al autor, también está el hecho de que muchas de estas personas no solamente hicieron cines, ¿no? Algunos se dedicaron a la pintura, digamos, exploraron otras ramas artísticas, digamos, ¿no? Otras formas. Y quizás el enfocarnos en estos mapas de relaciones también puede ayudar a trascender un poco las barreras de la producción cinematográfica y plástica, o la producción cinematográfica y, eh, digamos, la producción en los llamados nuevos medios, entre otros. Y a su vez conectarlo con las redes latinoamericanas, pero también mundiales, por ejemplo, en el caso de la obra de Sagasti. Quizás podríamos pasar a hablar de un aspecto que está presente en toda la exposición, pero quizás también de alguna manera escondido, que es el tema de la preservación audiovisual. Y quizás podrías darnos algunas luces sobre los aspectos técnicos de estos procesos de preservación. Además, creo que es interesante la exposición en la medida en que em, estas obras han sido digitalizadas en lugares distintos en el mundo, que a su vez tienen prácticas estandarizadas, obviamente, porque se espera, digamos, un cierto nivel de calidad,
pero sus procesos son también distintos, ¿no? Y creo que eh, a su vez el tema de preservación plantea una serie de preguntas al curador, como por ejemplo, ¿qué se debe ver y qué no? O qué vida tiene este material, lo que hablamos sobre, por ejemplo, Raúl Goiburu reeditando su obra, o Carlos Ferrán también, dándole, digamos, nuevas dimensiones a algo que se había grabado hace décadas, ¿no? Creo que esas dos cosas quizás podrías también Sí, desglosar. es un proceso que es muy demandante de tiempo, de costos, porque primero hay que hacer el trabajo de buscar los materiales, ¿no? Mm, Y estos materiales pueden estar en condiciones muy diferentes que requieren de un tratamiento, de una limpieza, y que menos requiere una limpieza. Entonces, ya de por sí eso es un proceso que puede tomar meses o a veces años, ¿no? A veces los materiales además los tiene alguien y como es una cinta física, hay que trasladarla a un lugar donde se pueda digitalizar. Entonces ya de por sí ahí hay también una negociación, porque te estás llevando un patrimonio que lo ujú, cuida una persona, pero que tú lo consideras un patrimonio. Entonces tienes que ver cómo lo transportas, particularidades que nuevamente no son menores. Y nuevamente, en los estudios donde haces esto, recién es que sabes las condiciones reales en las que está el material, recién es cuando sabes realmente cuánto va a costar limpiarlo, digitalizarlo, ¿no? Entonces, todos esos son procesos que toman mucho tiempo. Y a veces uno se encuentra con materiales que están muy mal y que no se puede hacer mucho, que hay que llevarlos a lugares todavía más sofisticados, ¿no? Pero sí, hemos trabajado con estudios en Inglaterra, estudios en Alemania, estudios en Argentina, todos de muy alta calidad, pero con diferentes técnicas, algunas veces con equipos de digitalización más sofisticados, otros más artesanales, pero que casi siempre, por ejemplo, cuando uno trabaja con 35 milímetros, probablemente es mejor trabajar con los equipos más sofisticados, pero cuando uno trabaja con 8 o 16 milímetros hay muchas más técnicas semi-artesanales, semi-industriales para digitalizar, que hacen un trabajo excelente también. Entonces, depende de qué tipo de material hay que ver con quién uno trabaja, claro. ¿no? Y, por ejemplo, el mundo del color suma a todo esto, ¿no? El mundo del color te obliga a trabajar la colorización, que hoy es muy sofisticada, y hay algoritmos de inteligencia artificial que te permiten realmente que la máquina haga buena parte de ese trabajo. Igual en el caso de las rotoscopías también hay formas en que las rayaduras sean también a partir de comparaciones con cuadros que están menos dañados, se puedan de alguna manera reducir un poco, ¿no? Entonces hay como un mundo adicional que hace que un proyecto de este tipo pueda tomar un año y pueda ser muy costoso, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que esos proyectos son de muy largo plazo, ¿no? O sea, si tienes como el archivo, por ejemplo, de Ernesto Leixo Schneider, que son más de 1000 películas, Ujú. calcula pues que puedes digitalizar, siendo rápido, puedes digitalizar 20 o 30 al año, saca tu cuenta cuántos años o cuántas décadas te requiere digitalizar todo el material, 30 años, ¿no? Entonces, son proyectos de muy largo aliento, ¿no? Y nuevamente que requieren presupuesto y que hay un trabajo también de aventurero, porque nunca sabes bien qué vas a encontrar ahí, en esas cintas. No vas a saber en qué condiciones están. Y nuevamente, puedes presentarla de manera más en bruto, es decir, que el material como lo has encontrado un poco, o puedes darte el trabajo como se ha hecho en el material, por ejemplo, de Rafael Hastings, que se va a presentar en el Festival de Cine de Lima, que se ha hecho un trabajo de postproducción muy cuidadoso, donde se ha hecho un trabajo de colorización, un trabajo nuevamente con el sonido, ¿no? Donde de alguna manera se ha hecho un trabajo mucho mayor al que habitualmente es meramente el rescate, ¿no? Entonces, es realmente un mundo y donde nuevamente creo que es muy difícil, pero es muy importante que las personas entiendan lo complejo que es el trabajo y los aspectos que uno no puede controlar tan fácilmente, ¿no? Entonces, nuevamente, son dimensiones que estas obras nos ponen cuando nos enfrentamos a ellas, ¿no? Y son dimensiones nuevamente a veces bien difíciles de controlar, ¿no? Pero Ujú. que hacen de esos trabajos que también sean muy,
sean siempre descubrimientos, siempre uno descubre cosas cuando de pronto digitaliza algo y encuentra algo que no se imaginaba, ¿no? Y casi siempre te vas a encontrar con algo que no te imaginabas. Claro, y creo que en el gesto de digitalizar y preservar estas obras también pone en evidencia lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que finalmente una obra audiovisual, las más de las veces, es una obra de creación colectiva. Entonces, para restaurar algunas obras se requiere la presencia del director de fotografía, del sonidista, y medio que se vuelve a armar ese equipo que inicialmente produjo la obra. Y en ese sentido también es interesante para nosotros como investigadores, para ti como curador y quizás también, digamos, abrir la discusión a otros campos de producción, ¿no? Que pueden beneficiarse de esta reactivación de ciertas redes. Y creo que eso está muy presente también la necesidad de encontrar un espacio físico donde finalmente ir a depositar estas obras tal cual se encuentran, ¿no? 35 milímetros, 16, entre otros formatos. Que eso es, bueno, materia de otra discusión, evidentemente. Claro, sí, sí, yo creo, sí, el cómo conservar esto es todo un reto, porque claro, hay la conservación digital, que hay diferentes formatos de digitalización, y luego la conservación física del material, ¿no? Que definitivamente esos son retos que tienen también que ver con cómo participamos en la construcción de políticas públicas para preservar este material que finalmente es tan, tan patrimonio como cualquier otro material en otros formatos como papel o foto, ¿no? Sí, quizás para ir cerrando, hablar un poco de, ir cerrando con esta idea de qué viene después de esta exposición en términos de proyecto de investigación. Yo creo que lo que viene es seguir detectando, digitalizando, identificando más material, por un lado, pero por otro lado también ver cómo, ahora que tenemos un mapa, y por ejemplo en la página web del proyecto, que es en la página, desde la página web de Data, podemos entrar a la web del proyecto, ahí también está el mapa el mapa que hemos armado de redes de relaciones. A mí lo que me entusiasma mucho es que con digamos, una siguiente entrega de una exposición similar, pero con otros contenidos, vamos a enriquecer mucho más ese mapa, ¿no? Entonces, no es solamente agregar más material, sino enriquecer una red de relaciones que nos van a permitir identificar otros trabajos, pero también empezar a encontrar cierto grupo de trabajo que tiene una estética particular y conformar una enciclopedia del audiovisual no tradicional peruana, y darle el valor a ese tipo de trabajos que tiene, ¿no? Y bueno, hay todo un trabajo además de difusión, etcétera, pero definitivamente creo que hay muchísimo todavía por hacer con este tipo de materiales, ¿no? Y pueden ser parte de la construcción de políticas públicas también. Claro, y en ese sentido también, en términos de la investigación, el tener un corpus aún más grande también nos permite distinguir ciertas obras de otras, ¿no? Y no por el deseo de categorizar, pero quizás sí hasta cierto punto, ¿no? De como entender ciertos movimientos independientemente de la cronología, ¿no? Que reúne una obra como la de Liberación sin rodeos con la de Hastings. O sea, me refiero a conexiones que quizás suenan improbables, pero quién sabe pueden ser útiles para entender mejor este periodo. Sí. Em, sí, me olvidé algo más que iba a decir, pero no importa. Ah, no, sí, ya recordé. Creo que también es interesante la reacción de otros investigadores con respecto a esta exposición. Creo que es interesante hablar con personas que están involucradas en el estudio de este periodo desde otros campos de estudio y lo que pueden decir al respecto. Y creo que eso es algo, una conversación pendiente que ya se ha iniciado, ¿no? Con algunas personas, incluidas las personas que fueron parte del programa público.
pero quizás también se han acercado a ti otras personas que trabajan este periodo desde otras disciplinas y lo que pueden aportar. Y qué obras, además, desde el punto de vista de estas personas deberían incluirse, ¿no? Por Sí. ejemplo, Luis Alvarado, quien también ha sido parte del programa público, tiene algunas ideas también sobre lo que significa la producción audiovisual desde su campo de estudio más orientado en la música, ¿no? Entonces creo que esas conversaciones son también pendientes y ameritan quizás una segunda parte. Sí, lo que evidencia esto, creo, como tú dices, para ir cerrando, es que no circunscribirse al espacio audiovisual formal de la producción de cine o hasta documental o cortometraje, no es lo más adecuado en ese tipo de investigación, sino ampliar el espectro a la creación sonora, a la creación performativa, a la historia de las exposiciones, al contexto histórico, y todo eso va sumando y aportando para realmente tener una historia mucho más rica en relación al audiovisual, que es un ámbito enorme, ¿no? Sí, Bueno, yo creo que ha sido genial tener esta conversación y muchas gracias, Elisa, por este trabajo en conjunto que venimos haciendo. Lo digo gracias en sentido al involucramiento que tienes y sobre todo a participar de esta conversación que me parece que es importante, aunque es un poco abierta, establece o identifica algunos puntos que creo que son importantes cuando pensamos en ese tipo de proyectos. sí, gracias a ti por responder a algunas de mis dudas. Bueno, y gracias a todos los que han podido ir a ver la exposición, y les recomendamos ver todos los materiales que están disponibles en la web de ATA, incluyendo algunos de los materiales audiovisuales que están incorporados en la exposición.